Hola amigos, ¿qué tal? Muy buen día para cada uno de ustedes y bienvenidos nuevamente a nuestro comentario semanal de la lección de Escuela Sabática. Cristian, bienvenido. Gracias, John. Igualmente bienvenido. Así como cada uno de ustedes en sus hogares, es un honor el que nos acompañen nuevamente y esperamos que este estudio sea de bendición. Estamos en la lección número 8, libre albedrío, amor y providencia divina. El versículo de memoria de esta semana se encuentra en Juan 16:33, que dice: Estas cosas les he hablado para que tengan en mí paz. En el mundo tendrán aflicción, pero tengan buen ánimo. Yo he vencido al mundo. Así que, hermanos, vamos a plantear nuestro estudio de la semana con 5 características de Dios. Vamos a ver, número 1, Dios el soberano. Todo lo que sucede es voluntad de Dios. Habremos de platicarlo, de comentarlo. Número 2, Dios todopoderoso. ¿Hay algo imposible para Dios si decimos que Él es todopoderoso? Número 3, Dios de libertad. ¿Es Dios acaso responsable de lo que nosotros decidimos hacer? Número 4, Dios de predestinación. ¿Determina Dios quién se salva y no? ¿Acaso ya tenemos trazado nuestro destino? Y número 5, Dios victorioso. ¿Tiene Dios el control de este mundo? ¿Ustedes qué dicen? Pues estos 5 puntos son importantes para que podamos entender la forma de actuar de nuestro Dios. Porque al momento en el que nosotros decimos que Dios es soberano, todopoderoso y todos los conceptos que ya hemos mencionado, muchas veces pensamos o podemos llegar a pensar que Él está al control de todo, en el sentido de que nada se le escapa de las manos y Él puede hacerlo todo, y nosotros, digamos, estamos predestinados a algo que ya está escrito desde antes de que naciéramos. Pero vamos a ver con cautela qué significa cada uno de estos conceptos. Y el primero de ellos que vamos a explorar es Dios soberano. ¿Será que todo lo que sucede en nuestro mundo, en nuestro entorno, es voluntad de Dios? Un versículo que manifiesta esto se encuentra en Hechos 4:24 y dice: Soberano Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y cuando leemos estas 5 características de Dios, de manera inmediata pensamos en un Dios autoritario, en un Dios inflexible tal vez, ¿verdad? Pero vamos a ir estudiando. Y ahora que vemos que la Biblia manifiesta que Dios es el soberano, y este es solo un versículo, pero en el repaso de la lección vimos demasiados versículos donde reiteradamente se nos dice que Dios es poderoso, Dios es soberano, Dios está pendiente y al control de todo. Entonces, si Dios creó todo, ¿Dios es soberano? ¿Sí o no? La respuesta es que sí. Dios, como creador, como sustentador, es soberano todo. Pero aquí hay algo muy importante. Así es, Dios siempre quiere hacer su voluntad con nosotros. Pero ¿será que siempre se hace su voluntad? Salmos 81, del versículo 10 al 16, es un lamento, por así decirlo, de cómo Dios quiere hacer su voluntad en nosotros. Dios quiere que nosotros tengamos las cosas buenas del cielo que provienen de Él mismo, pero no se cumple esto en nosotros. Y no se cumple porque Él no quiera, o no se cumple porque Él no tenga el poder para hacerlo, sino que no se cumplen porque nosotros no queremos aceptar su voluntad. Dios está deseoso de que su voluntad se cumpla en este mundo, de que su voluntad se cumpla en la vida de cada uno de nosotros. Sin embargo, si nosotros no le permitimos a Dios que se haga su voluntad, entonces ahí es donde Dios no puede cumplir su voluntad en este mundo. Otro lamento del Señor Jesús lo encontramos en el Nuevo Testamento, cuando divisaba la ciudad y exclamaba: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise que todos tus hijos se acercaran y tenerlos aquí cerca, cobijados, como la gallina junta a los polluelos debajo de sus alas? Pero ¿qué pasó con Jerusalén? No quiso y se resistía. Entonces, ese Dios soberano, creador, sustentador, ciertamente mantiene esas cualidades. Pero ahora todo lo que sucede no precisamente es la voluntad de Dios. Dios tiene un buen anhelo para cada uno de nosotros porque somos sus hijos, somos su creación. Sin embargo, hay cosas en las que nosotros tomamos decisión y es ahí donde radica nuestro libre albedrío. Así es, y precisamente hay una ilustración en la que decía que un director, un pastor decía que Dios estaba al control de todo y que pues todo lo que sucedía tenía un propósito precisamente. Entonces uno de los niños les dijo: bueno, ¿por qué entonces se murió mi mascota?
¿por qué mi perro falleció? Y le dice el pastor, pues bueno, a lo mejor es porque te está preparando Dios para algo. Y le decía, a mí me preparó en ese momento con la pérdida de mi mascota para que en un futuro, pues mi abuela que murió, pues yo tuviera pues esa experiencia previa. El valor de conocerlo, ¿no? Y lo curioso aquí es la respuesta entonces del jovencito, ¿verdad? Porque dice, ok, entiendo. Entonces Dios mató a mi perro para prepararme y hacerme fuerte para cuando mate a mi abuela. Entonces nos podemos reír, pero aplicar esa teología de esa forma, darle un análisis tal cual lo presenta esa ilustración, es errado, porque podemos llevar a una idea equivocada a nuestros oyentes, a nuestros hermanos, a las personas con las que estamos estudiando el Evangelio. Entonces debemos entender muy bien que Dios es soberano de todo. Sin embargo, nuestra decisión, lo que nosotros elegimos, impacta directamente en nuestras vidas. Dios quiere protegernos de todo mal, pero en el momento en el que nosotros rechazamos su voluntad, hasta ahí, digamos, es el campo de acción de Dios, porque Dios respeta nuestra capacidad de poder decir sí o poder decir no. Entonces, ¿Dios es soberano? Sí lo es. ¿Y todo lo que sucede es su voluntad? No, todo lo que sucede no es voluntad de Dios. Él tiene un buen deseo, pero también nosotros tomamos a veces decisiones equivocadas. Avanzamos entonces con la segunda característica de Dios, Dios Todopoderoso. ¿Hay algo imposible para Dios? Dice Lucas 1:37, porque nada hay imposible para Dios. Y cuando escuchamos estas palabras se nos viene a la mente un Dios que es todopoderoso, que si Él quiere, que si Él gusta, de un momento a otro nosotros pudiéramos ser sanos de cualquier enfermedad, que pudiéramos tener saldada nuestra economía, nuestra familia estuviera protegida y muchas otras cosas más. Pero ¿será que hay algo que Dios no puede hacer? ¿Cómo entender este concepto y esta pregunta? También la lección nos plantea una ilustración bastante importante, porque Dios puede lograr todo, sí, pero tampoco puede ir con aquello que es lógicamente imposible. Y nos explicaba la lección cómo es esto. Dios tenía el poder para salvar a Jesús del momento de la crucifixión. Dios tenía el poder. Y Dios también tenía el poder para poder salvar a toda la humanidad. Pero ¿qué pasaba? ¿Qué pasa cuando hay una incongruencia? Entonces Dios no podía salvar a la humanidad sin que Jesús fuera crucificado, porque entonces estaría cayendo en una contradicción. Y es ahí donde el poder de Dios se manifiesta sobre congruencia, sobre una lógica divina que nosotros podemos entender y asimilar. De tal manera que no digamos, es que ¿por qué no salvó a Jesús? ¿Por qué era necesario? Porque la ley anticipadamente nos avisaba que la paga del pecado es la muerte. Y entonces, para que pudiésemos obtener la salvación, alguien debía pagar por todos esos pecados con su vida. Dios no puede ir contra su propio carácter, no puede ir contra Él mismo, porque entonces caería en una contradicción contra su propia persona, contra sus propios principios y todo lo que rige lo que Él ha creado. Como bien decías, Dios no podía salvar a Jesús o evitar el sufrimiento de Jesús y al mismo tiempo librarnos del pecado. Tenía que haber una acción para poder librarnos a nosotros del pecado. Y esta limitante que pudiéramos pensar son precisamente las mismas reglas que Dios ha puesto tanto para su creación como para Él mismo. Él conoce nuestro corazón, Él sabe cómo somos y Él tiene reglas pues específicas y de grande amor para que podamos vivir en sana convivencia. Así se rige Él mismo también por estas mismas reglas. Por eso no puede ir contra Él mismo tampoco. Y Él sabe cómo se está llevando a cabo esta justicia, incluso para Él mismo. ¿Qué confianza podría darnos un Dios entonces que cambia de parecer a cada rato? Y lo estudiábamos en lecciones anteriores, de que Dios no cambia, de que en Dios no hay variación, no hay mudanza. Y justamente esa congruencia, esa consecuencia en los actos de Dios, en su carácter amoroso, es lo que permite que nuestra confianza sea plena y total en la salvación que Él nos ofrece. Así que, hermanos, podemos disfrutar de ese carácter de Dios, de esa congruencia, y que jamás va a ir en contra de todo lo que nos ha dejado plasmado y todo lo que nos ha prometido en su palabra. Así es. Así que si nada fuera imposible para Dios en el sentido de que pudiera obligarnos a ser salvos,
entonces, ¿qué necesidad tendríamos nosotros de un Salvador y de todo el proceso de salvación? Así que es algo para que podamos reflexionar y estudiar más a fondo. Es importante que hagamos esto que comenta Johnny, porque la lección nos brinda muchas citas, muchos versículos. ¿Para qué? Para que esa idea de que solo nos agarramos de una frase en toda la palabra de Dios no impacte en nuestras mentes. Por el contrario, vamos confirmando en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, con los profetas, con los apóstoles, los discípulos, de tal manera que nosotros quedemos convencidos de que lo que estamos estudiando ciertamente son verdades bíblicas. Así es. Y bueno, vamos a pasar a la siguiente parte de nuestra lección, el Dios de libertad. ¿Es Dios responsable de nuestros actos? Si Dios está al control de todo, y si Dios es todopoderoso, y si Dios lo sabe todo y hace todo de acuerdo a su divina voluntad, entonces, ¿dónde queda la consecuencia de mis actos, o que yo haga una cosa u otra? Quizá no tendría capacidad de decidir. ¿Será que Dios es responsable de lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer? Mateo 22:37 nos dice: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Si nosotros nos quedamos solamente con este versículo, entendemos esto como una orden, como una imposición, como un imperativo, en el que no tenemos ninguna otra opción más que amar al Señor con todos los sentidos que tenemos, con todo nuestro ser. Si esto fuera tal cual, lo interpretamos así como lo acabo de decir, quiere decir entonces que no tenemos libertad, no tenemos opción. Como veníamos diciendo, Dios tiene buenos deseos para cada uno de nosotros. El deseo de Dios para sus hijos es que nos gocemos en el amor hacia Él y de Él hacia nosotros. Pero nosotros siempre tenemos la última decisión, porque como dijimos las semanas anteriores, ¿qué caso tiene seres robotizados? Una reacción programada. Eso no implica y no refleja nada de amor. Dios nos pide que lo amemos a Él con todas nuestras fuerzas, con todo lo que tenemos, porque sabe que si nosotros tenemos esa relación íntima con Él, pues dejaríamos de sufrir muchas cosas por las cuales sufrimos en este mundo por el pecado precisamente. Dios nos pide o nos indica que podamos seguir sus instrucciones para poder desarrollar un buen carácter, para poder tener una buena relación con Él, porque Él sabe la consecuencia de ese tipo de acciones. Sin embargo, no nos obliga a amarlo, porque entonces aquí podemos encontrar una paradoja. El amor nace de una acción propia de una persona a otra. Si me obligan a mí a adorar a alguien, si me obligan a mí a amar a alguien, entonces eso ya no es amor. Ahí es donde encontramos que no es compatible la obligación o el que Dios sea coercivo con nosotros, con ese Dios de amor que se presenta en la Biblia. Hay muchas cosas negativas en nuestro mundo, en la sociedad en la que vivimos, y muchas veces somos cuestionados si existe un Dios. ¿Por qué pasa todo esto? ¿Qué culpa tienen esos niños que quedan huérfanos? ¿Qué culpa tienen esos niños que mueren por las guerras? Y probablemente nos muevan nuestros sentidos y podamos cuestionar en algún momento. Pero debemos asumir la responsabilidad que conllevan las consecuencias de nuestros actos, las consecuencias de nuestras decisiones. Y así como en el nivel más personal, más íntimo, nosotros mismos, nuestra familia y toda la sociedad, cada acto tiene una consecuencia. Si hay decisiones tomadas sin el consentimiento, sin el temor de Dios, implican a situaciones desastrosas. Nosotros somos responsables de nuestros actos y debemos tomar la responsabilidad de todas esas cosas que conllevan nuestras decisiones. Por eso tenemos en la actualidad circunstancias tan deplorables y hasta podríamos decir inhumanas, donde no hay amor, porque nuestra sociedad ha ido en decadencia por lo mismo. Tomamos decisiones que van contrarias a la voluntad, a los principios divinos. Hay muchas cosas que ocurren en nuestro mundo que Dios no quiere que pasen, no quieren que ocurran. Y hay algo muy importante con lo que decías de que somos responsables de nuestros actos. Dios no quiere que nosotros enfermemos. Dios no quiere que nosotros suframos algún tipo de enfermedad o algo que haga que nuestra salud pues sea deplorable en algunos casos. Si nosotros no seguimos las indicaciones de Dios, a lo mejor el no consumir alcohol, no consumir cosas que sean malas para nuestro cuerpo, cuidar nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo,
pues entonces va a haber una consecuencia. Y a veces decimos, Señor, ¿por qué me has traído esta enfermedad? Cuando muchas veces nosotros mismos nos la provocamos con nuestros propios actos. Dios no quiere que nosotros suframos en ese aspecto y en muchos otros, pero si no dejamos que se haga su voluntad en nuestra vida, entonces somos responsables de los actos, tanto para bien como para mal, que hacemos cada uno de nosotros. Entonces podemos concluir en que nuestro Dios es un Dios de libertades, porque nosotros podemos decidir. Y vamos avanzando, tenemos al Dios de predestinación. Y aquí hay un concepto que me gustó bastante. En Efesios 1:11 dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y si leemos esto nuevamente, entonces decimos, ya todos tenemos un propósito. Hay algunos que van a ser salvos y otros no. Exactamente. O tú naciste para ser de tal profesión y no tienes que moverte de ese destino. Pero en el vocablo original, en el vocablo griego, la palabra predestinación así se traduce, pero viene del vocablo prorizó, que significa poner una meta delante. No que ya algo está designado para ti, sino que nosotros colocamos una meta a la cual queremos llegar. Quiere decir que el Padre nos está colocando una meta y nos insta, porque esa es su voluntad, a que nosotros lleguemos hacia allá. Pero como estudiábamos en el día anterior, nosotros tenemos libertad. Así es, y precisamente hay una ilustración. Dios no ha trazado un camino por el cual forzosamente tenemos que pasar a nosotros. Dios es más bien, nos ve como en un tablero de ajedrez. Todos sabemos qué pasa si yo pongo una pieza de este lado, que si pongo una pieza del otro lado, pero hay múltiples opciones. La pieza se puede mover a cualquier lugar. Dios sabe que si nos movemos para este lado, para el otro, para el que nos va guiando, pues vamos a llegar a una meta que es la vida eterna. Él ha predestinado un camino para nosotros si decidimos tomarlo. No quiere decir que yo ya estoy predestinado para perdición y que tú a lo mejor ya estás predestinado para salvación y que yo por más que quiera pues ya estoy destinado a eso. Quiere decir que si yo tomo las decisiones correctas, hay un camino por el cual Dios ya preparó para que esté esa senda para dirigirme a la vida eterna. De lo contrario, si yo tomo mis propias decisiones, me voy a alejar de ese objetivo que Dios ya tiene planeado para nosotros. Querida iglesia, nosotros somos bendecidos como iglesia adventista, porque estos estudios amplían nuestro panorama. Y si alguna vez leímos por primera vez este versículo, y puede ser que nos quedamos con esa idea, porque en el mundo secular la predestinación se maneja con ese concepto, como que tú ya estás colocado hacia un camino sin ninguna opción, y alguien más decidió eso por ti. Sin embargo, al estudiar la palabra de Dios, entendemos que en su infinito amor, Dios nos ha trazado una meta y quiere que lleguemos a ella. Sin embargo, nosotros podemos decidir. Y si nos preguntamos, ¿Dios determina quién se salva y quién no? No, nosotros trazamos nuestro camino. El Señor nos ha indicado, si vas por aquí, esta es la meta, este es el premio, este es el galardón y te va a ir muy bien y nos vamos a gozar juntos en el futuro. Pero es tu decisión. Y cada uno de nosotros día a día tomamos esas pequeñas decisiones y vamos marcando nuestro camino. Algunos vamos en un zigzag, algunos vamos trazando muchas curvas porque dudamos. Otros quizás procuran ir en línea recta hacia la meta que Dios nos ha dado. Pero esa es la vida cristiana, una constante lucha por llegar a ese galardón que Dios tiene para nosotros. Pero tenemos promesa en Dios de que Él sabe cuáles son los caminos por los cuales debemos transitar. Si nosotros dejamos que Él haga su voluntad en nuestra vida y decidimos siempre pensando en su voluntad, entonces iremos por ese camino que ya está trazado para dirigirnos hacia la vida eterna. Y precisamente vamos a conocer entonces la siguiente pregunta. El Dios victorioso, ¿tiene Dios con el control de este mundo, el control total, absoluto de lo que sucede en este mundo? Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Queridos hermanos, nuevamente reforzamos esta idea en la que cada uno de nosotros podemos decidir, podemos elegir qué camino seguir. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos instan constantemente a que nosotros decidamos por el mejor camino.
por el que ellos nos muestran y nos ofrecen. Sin embargo, nosotros seguimos manteniendo ese privilegio de decidir. Así que Dios tiene el control de este mundo. Tenemos profecías que nos indican cuáles son las señales de su segunda venida, cómo este mundo se va dirigiendo hacia el final de sus tiempos. Y si aquí viene una cuestión, algo que pudiéramos reflexionar. Si todo ocurriera de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces en primer lugar nunca habría existido el mal, porque esa no es voluntad de Dios. Dios no hubiera deseado nunca que el mal hubiera entrado y que nosotros sufriéramos de esta manera. Seguiríamos en el jardín del Edén. Exactamente, y precisamente si volvemos al jardín del Edén, que fue el ideal del inicio de este mundo, Dios dejó a libertad de la decisión de su creación que podían hacer el bien o podían desobedecer a su palabra. Entonces, si bien es cierto que Dios controla el mundo y la historia de lo que ha pasado, también hasta cierto punto permite que Satanás tome el control de ciertas cosas, de ciertas situaciones, para que nosotros pues pasemos por lo que sucede en este planeta, porque estamos en un lugar de pecado. Recordemos la historia de Job. Dios permitió que Job pasara por ciertas pruebas, por ciertas situaciones, y Dios sabía cómo podría reaccionar Job en ambas ocasiones, y Job pudo pasar esa situación. Este mundo está lleno de pecado y no se puede hacer la voluntad completa de Dios porque está subyugada a nuestra voluntad y a nuestra decisión. Como siempre, tenemos entonces la libertad de poder elegir. Y quiero compartirles esta gema que encontramos en Consejos sobre Mayordomía Cristiana, página 143. El Señor no obligará a los hombres a obrar con justicia, a amar la misericordia y andar humildemente delante de Dios. Pone el bien y el mal ante los instrumentos humanos y establece claramente cuál será el resultado de seguir el uno o el otro. Cristo nos invita diciendo: sígueme, pero nunca se nos fuerza a seguir en pos de sus pisadas. Si no andamos en sus pisadas, es porque esto constituye el resultado de una elección deliberada. A medida que contemplamos la vida y el carácter de Cristo, surgen en nosotros fuertes deseos de ser como Él en nuestro carácter, y proseguimos en conocer al Señor y en saber que como el alba está dispuesta su salida. Entonces comenzamos a comprender que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Dios no fuerza a nadie, Dios no obliga a nadie. Es esa constante cercanía con el Padre, con Dios, que nos insta a nosotros a querer ser como Él. Así que, hermanos, cada vez que pensemos en Dios, pensemos en un Dios de amor, en un Dios de justicia, pero también en un Dios de libertad que respeta nuestra decisión como creación. Porque a mí me ha pasado en algunas ocasiones que me pongo a pensar, bueno, ¿será que solamente estoy destinado a adorar, a hacer algo como por obligación? Y es un cuestionamiento que puede hacerse muchas personas. Pero Dios no obliga a nadie, Dios no hace coerción con nadie. Si Dios quiere que lo amemos porque Él nos amó primero, porque merece ser amado porque Él ya nos amó. Cuando comprendemos esto, nuestra respuesta es de amor, y entonces permitimos que Dios entre en nuestro corazón y podamos hacer su voluntad. Puede ser que entre los que nos están viendo, los que nos acompañan, hay quienes decidieron escuchar este comentario y que por voluntad propia están disfrutando este estudio de la palabra. Pero puede ser que también hay quienes los obligaron a que por lo menos escucharan esto para tener algo, estar empapados de la lección. Déjame decirte, querido amigo, querida amiga, si ese es tu caso, que Dios no te obliga a nada. Dios quiere que estés con Él por amor, porque Él te amó primero. Y con eso en mente, queridos hermanos, les invitamos a que semana a semana sigamos profundizando en este estudio. Qué bonito es leer en los salmos cómo el salmista se inspiró y nos daba esos detalles de amor, de confianza en Dios, pero también a veces externaba el por qué otros triunfan, los malos, y él no, o por qué a veces el padre se lamenta de que sus hijos no hacen su voluntad. Tantas caras, tantos altibajos que podemos ver en los salmos y demás pasajes de la Biblia que están ahí para que nosotros nos gocemos y podamos entender más el carácter de Dios. Dios te quiere conocer cada día en una relación especial,
pero sobre todo quiere que tú lo conozcas. Y el estudio de la Biblia es básico para esto. Así que te invitamos a que conozcas a este Dios, a que conozcas a Dios y lo que quiere hacer en tu vida. Y te aseguramos que será de gran bendición para ti, para tu hogar y para tu familia. Cristian, ha sido un gusto poder compartir este comentario contigo y con las personas que nos ven. Igualmente, Johnny, muchas gracias. Estamos en un nuevo set, pero ha sido un gusto el poder estar con cada uno de ustedes. Los invitamos a que la siguiente semana nuevamente estén pendientes al canal de nuestra Iglesia Central para que puedan escuchar, ser de los primeros en ver y escuchar este comentario. Así que los esperamos la próxima semana. Que Dios les bendiga. Bendiciones.